tardes, somos el equipo 3 y vamos a presentar el tema de fotobioreactor Raceway Pond. Nuestro nuevo equipo está integrado por Daniela Michelle Baltasar Navarrete, Iván Oswaldo Coronado López, David Azagel Hernández Rosas y Brenda Valeria Hernández Pérez. Como objetivo general tenemos diseñar un fotobioreactor tipo Raceway, indagando en la literatura la mejor geometría para el diseño, así como también las características cinéticas de producción de biomasa, los parámetros de flujo, transferencia de masa y calor, así como su limpieza y mantenimiento. Ya como objetivos específicos tenemos el investigar y plantear un diseño eficaz hidrodinámico, investigar las mejores condiciones de transferencia de masa y calor para el crecimiento de alga espirulina, que es el microorganismo que va a ser de nuestro cultivo, y proponer una geometría adecuada para el crecimiento de espirulina, así como las dimensiones y condiciones de operación. Y como la justificación de nuestro proyecto tenemos que actualmente es muy importante resolver la crisis medioambiental con soluciones eficaces y precisas que se implementan a corto plazo. Por tanto, planeamos el diseño del fotobioreactor para la producción de biomasa proveniente de microalga, espirulina, con el fin de producir biodiesel, que pues esta sería nuestra solución para nuestra aportación a la solución a la crisis medioambiental que vivimos. En la actualidad, la crisis medioambiental y la necesidad de hacer uso de nuevas energías renovables y limpias promueve la búsqueda de soluciones más respetuosas con el medio ambiente, como el cultivo de microalgas en fotobioreactores industriales o de laboratorio. La biomasa de las microalgas requiere un bajo consumo de agua, siendo posible cultivarla en cualquier localización. Además, pues gracias a su alto contenido en lípidos, permite transformar su biomasa en biodiesel mediante el proceso de transesterificación directa, siendo una solución alternativa a los combustibles fósiles. Existen dos tipos principales de reactores para la producción de microalgas, que son los reactores cerrados, como los tubulares, y los reactores abiertos, como los Raceway. En los fotobioreactores abiertos, pues el cultivo está en contacto con la atmósfera. Son instalaciones que intentan compensar con un bajo coste de baja productividad, debido a que pues tienen un control poco estricto o inexistente de condiciones como el pH o la temperatura. También al estar abiertos, pues son más susceptibles a la invasión por otros microorganismos, incluyendo las microalgas, por lo que son especialmente pues adecuados para especies robustas y de rápido crecimiento. Pero pues sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, la mayoría de las microalgas producidas a nivel mundial pues provienen de este tipo de sistemas. Su gran ventaja pues es que son fáciles y económicos construirlos en grandes volúmenes, incluso pues de cientos de metros cúbicos. Y pues tipos básicos de fotobioreactores abiertos existen dos, que son los Raceway, que pues como su nombre lo indica, pues son capaces de suministrar agitación y mezcla. También facilitan el intercambio de gases y pues es fácil controlar el pH en cierta medida. Y el otro tipo son los Open Ponds, que pues son simples receptáculos del tamaño y forma adecuado. Los Raceway pues son dispositivos más sofisticados en el sentido de que proveen agitación y mezcla. También pueden suministrar el CO2 al cultivo de forma relativamente eficiente y con pocas pérdidas, lo que permite también pues un cierto control de pH. El dispositivo de impulsión más común pues es la rueda de paletas y pues esta consigue mantener el cultivo en suspensión y mezclado con un gasto de potencia de unos pocos vatios por metros cúbicos. Para la selección del microorganismo, pues primero las microalgas pues son microorganismos que necesitan de la materia inorgánica para desarrollarse y de la luz solar para adquirir energía. Es decir, que son organismos fotoautótrofos. La eficacia en la fijación de dióxido de carbono se da gracias a la producción de la biomasa a partir de la energía solar, además de que tienen pues un rango de 2 a 2000 micrómetros de crecimiento con una eficacia 4 veces mayor a la de las plantas. Las microalgas pues pueden utilizar la luz solar, el dióxido de carbono, agua y las sales inorgánicas para producir bioproductos de alto valor, sintetizar biocombustibles potenciales y mitigar el dióxido de carbono. Debido pues a que su tasa de crecimiento es extremadamente rápida, también al bajo requerimiento de nutrientes y pues a la capacidad para acumular un alto contenido de carbohidratos lipídicos, las microalgas no solamente son adecuadas para producir bioproductos, sino que también pues se consideran como una fuente de energía renovable más prometedora. Y bueno, las microalgas tienen capacidades fotorremediadoras que consisten pues en eliminar o transformar contaminantes de medios líquidos o gaseosos, siendo captados por la biomasa de la alga. Por ende, pues los principales propósitos de los cultivos de microalgas pues son la eliminación de contaminantes. La microalga espirulina
pues es una cianobacteria filamentosa que se caracteriza por tricomas cilíndricos multicelulares en una hélice abierta hacia la izquierda. Estas prosperan con un pH alrededor de 9 a una temperatura alrededor de 30 grados centígrados. Y la mayor parte de la espirulina cultivada se produce en los estanques de canales abiertos con ruedas de paletas que se utilizan para agitar el agua. Para el cultivo de la espirulina, pues se tienen en consideraciones diversos factores que afectan el crecimiento y rendimiento de la biomasa, que como sería la temperatura, la iluminación, el medio de cultivo, la agitación, el pH y la luz. La ruta metabólica que siguen las microalgas, pues es lo siguiente. Las microalgas pues asimilan nutrientes y energía lumínica para realizar sus funciones vitales. Parte de esta energía pues se destina a la producción de estas. Estas microalgas generadas pues también se producen posteriormente y parte de las microalgas generadas mueren y dejan de ser viables para la producción. A veces estas células muertas pues regresan al ciclo como sustrato disponible. Y pues también existen efectos de la luz en la cinética. Pues a una intensidad de luz muy baja, la baja tasa de crecimiento resulta que se equilibra con la disminución de la densidad celular y el crecimiento neto es cero. Y pues a intensidades de luz mayores, pues el crecimiento se acelera de forma que la pendiente inicial de la curva representa la máxima eficiencia del crecimiento en respuesta a la luz. Y pues la luz con una intensidad excesiva, pues también puede conducir a una fotoinhibición y la luz con una baja intensidad, pues también puede causar una limitación en el crecimiento. El ciclo de luz y oscuridad, en el que las células de microalgas alternan entre zonas claras y zonas oscuras con una frecuencia adecuada, pueden promover también el crecimiento de microalgas con una luz continua. Las características de este ciclo de luz y oscuridad de las células de las microalgas se han estudiado generalmente mediante dos métodos. El primero es regular el tiempo de luz y el tiempo de oscuridad por la luz artificial, y el segundo es determinar el ciclo de luz-oscuridad, estableciendo la relación de volumen de luz a oscuridad y controlando el caudal de suspensión a través de la zona clara y oscura. Estos dos métodos pues no pueden proporcionar más información sobre los ciclos de luz y oscuridad, pero pues también se puede determinar estos ciclos basándose en el análisis de dinámica de fluidos computacional. En la cinética de crecimiento, Pierre Verhulst elaboró una expresión logística de crecimiento de poblaciones, representando así el crecimiento de biomasa algal. Y pues adoptando esta ecuación a la cinética de crecimiento microbiano, pues es posible utilizarla para estimar el crecimiento de la población de microalgas, en donde pues la diferencial de X con respecto al tiempo, pues es la variación de la cantidad de biomasa en miligramos sobre día. Mu representa la velocidad específica de crecimiento, X es la cantidad de biomasa para un tiempo determinado en miligramos sobre litro, y X máxima pues es la cantidad máxima de biomasa que es posible alcanzar, que es en miligramos sobre litro. Y bueno, para la cinética de consumo representa la variación del sustrato o nutrientes disponibles entre la entrada al reactor y la salida de este. Esa variación representa la cantidad de sustrato que han asimilado las microalgas para su crecimiento. Y pues la cinética de consumo de nutrientes se relaciona con la cinética de crecimiento de biomasa a través del coeficiente YXS, que pues relaciona la variación de población de microalgas frente a la variación de sustrato disponible. Esta expresión es acuñada por Lois Isidoro Romero y esta ha sido modificada para su aplicación en el cultivo de microalgas, donde la derivada, pues la velocidad de consumo de nutrientes, la S se refiere a la concentración de sustrato, la K es una constante de velocidad, Y que es KXTC es el coeficiente de biomasa de sustrato, el S inicial, que es el valor inicial de concentración de sustrato, y el SNA, que es la cantidad de sustrato no asimilable debido a ciertos compuestos que el alga no es capaz de metabolizar. Y por otro lado, tenemos lo que es la simulación,
que pues a continuación se puede pues apreciar el comportamiento cinético que debe tener tanto la biomasa, el sustrato y el producto. Como se puede ver, pues la biomasa va teniendo un crecimiento hasta llegar a la fase estacionaria, mientras que el producto se va viendo como una reducción, tanto para todos los componentes como el amonio, el nitrato y demás compuestos que se le ponen en el cultivo. Bueno, para continuar tenemos la productividad en fotobioreactores y pues hay tres parámetros comúnmente utilizados para evaluar la productividad de los fotobioreactores: el PV, el PA y el PAI. El PV se refiere a la productividad volumétrica, que es la productividad por unidad de volumen del reactor. El PA se refiere a la productividad por unidad de suelo ocupado por el reactor. El PAI es la productividad del área iluminada, la productividad por unidad de área del reactor iluminada. Y bueno, pues para apreciar completamente el rendimiento de un FBR elevado, que hace referencia al sistema de tratamiento biológico de aguas residuales, se necesita la productividad obtenida de la totalidad, incluyendo pues los espacios vacíos que se van generando, de suelo ocupado por los reactores que constituyen la planta, que es el PAG, la productividad por área general, que pues es un método más sofisticado para evaluar la productividad y tiene un gran significado para extrapolar y permitir la comparación entre diferentes tipos de reactores y entre reactores y tanques. Y bueno, pues aunque las condiciones ambientales adecuadas, la paya al inicio del cultivo pueden alcanzar los 15 gramos por metro cuadrado por día, pues esto empieza a caer proporcionalmente al tiempo de que pues va dándose el medio de cultivo, pueden llegar a 4 gramos por metro cuadrado por día al cabo de 3 meses de operación, como se puede ver en la tabla. Y pues uno de los factores que más afecta a la productividad del cultivo es el estado químico del medio de cultivo. Ahora bien, para el volumen de operación en laboratorio y diseño de un bioreactor se debe de tomar en cuenta los siguientes aspectos, los cuales es el radio superficie por volumen, orientación de inclinación, la mezcla, dispositivos de descarga de gases, sistema de limpieza y regulación de temperatura y la transparencia y durabilidad del material de construcción. Y como un punto importante, tenemos que la obtención del volumen de operación para el fotobioreactor a escala de laboratorio se debe tomar en cuenta ciertos criterios para hacer su elaboración. Y bueno, de acuerdo a las ecuaciones empíricas buscadas, tenemos que, de acuerdo a Rockwell y colaboración en 2011, su profundidad máxima debe ser de 30 centímetros y de acuerdo a Richmond, 2004, debe tener una mínima de 15 centímetros. Y posteriormente, en cuanto al largo y ancho este debe ser un valor de 10 o mayor, de acuerdo a Sompech 2012. Y para ello tenemos la siguiente fórmula, que es el largo total, denominado LT, va a ser igual a L más W, donde W es el ancho del canal y la L es la longitud del canal. Y en este caso nosotros propusimos utilizar el largo empírico total de 150 centímetros para posteriormente despejarlo en la fórmula y obtener el ancho del reactor, el cual sería LT sobre 10. Así que obtuvimos de 15 centímetros. Y en cuanto al largo del reactor, fue que L es igual a LT menos W y posteriormente se obtuvo que el largo será de 135 centímetros y es posible apreciarlo en el diseño del dibujo que está a un costado. Además de esto, tenemos que para Lima ya en 2020 nos menciona que en el caso en donde LT sea igual a 20 y B igual a 5, estas medidas corresponden a un raceway de aspecto menor y esto es más a un tanque circular. Otro punto es que un diseño de tanque que mejore el crecimiento por unidad de área tendría que tener una relación 4:1 en cuanto a LT sobre W. Y en las imágenes se puede apreciar en la primera la viscosidad en la superficie y nos podemos dar cuenta que entre más grande y ancho sea, disminuye su viscosidad o entre más chico y bueno, tenga más la forma de un círculo. En la otra imagen está la velocidad en la superficie y en este es lo opuesto, entre más largo y ancho sea el fotobioreactor, agarrará una mayor velocidad y entre más chico y delgado sea, su velocidad en la superficie será menor. Bueno, por lo tanto, a nosotros decidimos usar el que es A1.4 en ambos, ya que como menciona mi compañero, es el que tiene menor viscosidad y menor velocidad, y pues como dice Lima, es mejor que sea lo más circular posible, y al tener menor velocidad evita la lisis celular. Entonces, por lo tanto, editamos nuestro modelo anterior para hacerlo más redondo, y también esto lo hicimos partiendo de que, por ejemplo, Suge en el 2020 menciona que tiene que tener una escala de 4 a 10, es decir, 4 veces más largo que ancho. Y entonces Sánchez en el 2011 también, no, o sea, vemos sus medidas de su bioreactor y resulta que es de 3.5 a 4, bueno, creo que es de 3.5 a 1 y por lo tanto, pues decimos que es casi como una regla de 4 a 1. Entonces, siguiendo esta regla de 4 a 1, dijimos que nuestro largo total es de 100, por lo tanto, nuestro ancho es de 25 y con la fórmula anterior sacamos el largo del canal y es de 75.
Luego, como mencionó mi compañero, la profundidad no debe rebasar de 30 y no debe ser menos de 15, así que encontramos un punto medio haciendo el bioreactor a 30 centímetros de alto, pero solo su volumen de operación de agua va a ser de 15. Entonces aquí usamos las dos menciones de la literatura para que la luz tenga una mejor absorción de la alga. Y bueno, entonces aquí pusimos también el largo del canal, va a ser el mismo el largo de cada del molino de ruedas. Y entonces aquí están ya como que inician nuestros modelos que vamos a usar. Ahora bien, el sistema de aireación y fenómenos de transporte en un bioreactor se describe en la siguiente imagen, en donde el sistema de aireación debe tener una buena homogeneidad del cultivo. Y esto hace que provoque una entrada eficiente de luz solar y de igual manera se evita la sedimentación de las células en el fondo del estanque en la zona oscura. Y bueno, para este caso que es un raceway, puede ser agitado por varios dispositivos como bombas de bajo esfuerzo de corte, elevadores de aire o ruedas de paleta. En nuestro caso será una rueda de paleta. Y en la siguiente imagen se puede apreciar cómo la rueda de paleta va moviendo el fluido, que en este caso es agua, hacia un gradiente menor. Otro punto a tener en cuenta es la estructura en el cual otro punto a tener en cuenta es una estructura en el cual el cultivo de microalga, en este caso es espirulina, está en contacto con el ambiente, ya que la difusión que se da proveniente de la atmósfera permite la obtención de CO2 y esto es para que sea necesario su crecimiento de las microalgas. Y de acuerdo a Grovelar, en 2013 nos menciona que para mejorar la productividad de la biomasa y la actividad fotosintética de las algas, es común que el cultivo sea aireado mediante un burbujeo de aire puro o enriquecido con CO2. Bien, en el transporte de masa existen diferentes inconvenientes como factores que relacionan la baja productividad y el mal control del crecimiento. A su vez también está su baja capacidad de transferencia de masa. Y de acuerdo a las investigaciones de Marcelo y colaboradores en 2022, nos dice que la tasa de fotosíntesis decae cuando la concentración de oxígeno disuelto supera el 250% de saturación, el cual puede deberse a la disposición de una mayor radiación solar o que mientras existe una remoción adecuada de oxígeno, o bueno, una radiación solar, mientras que cuando existe una remoción adecuada de oxígeno, manteniendo su concentración de oxígeno disuelto por debajo de los 200%, presenta una actividad productiva buena, ya que esta duplica la biomasa. Y esto se puede demostrar mediante la siguiente fórmula, que fue descrita por Marcelo y colaboradores en 2017, el cual relaciona las mediciones de la concentración de oxígeno disuelto en tres lugares diferentes de un fotobioreactor, en este caso Palas, Foso y Lazo. Y bueno, para empezar tenemos que saber qué significa cada letra o número, en donde KLA es el coeficiente de transferencia de masa y es medido en unidad de tiempo. De ahí tenemos O2, que es la concentración de oxígeno disuelto en miligramos litro. O2 asterisco, que es la concentración de oxígeno disuelto en equilibrio con la atmósfera, igual miligramo litro. El tiempo, que es medido en segundos. Y aquí tenemos que el KLA y la fuerza impulsora están relacionadas, siendo una función, la variación de concentración de oxígeno disuelto en el tiempo. Y todo esto se obtiene. Y eso se obtiene de la derivada del oxígeno respecto al tiempo, que será igual a KLA por la concentración de oxígeno disuelto en equilibrio con la atmósfera, menos O2. Y una vez que se integra por ambas partes, tenemos que el logaritmo será el logaritmo de la concentración de oxígeno disuelto en equilibrio de atmósfera, menos la de O2 en 2 sobre la concentración de oxígeno disuelto en la atmósfera, menos la de oxígeno en 1. Y eso será KLA por el tiempo. El otro punto son el transporte de calor. En esta parte tenemos que la radiación solar es el principal sistema y este no puede ser controlable, ya que es una medición externa y al ser esto puede presentar diferentes perturbaciones dentro del sistema. De acuerdo a las investigaciones hechas, tenemos que diversos estudios que presentan el efecto de la temperatura oscila entre 9 grados y 32 grados, en donde se mostró que el uso de altas temperaturas es perjudicial para la producción de biomasa, como se describe en Bechet al 2007. Y por el otro punto, donde están las bajas temperaturas, se reduce el crecimiento hasta que se detiene, pero sin afectar negativamente a la salud celular. Ahora, el modelo de temperatura utilizado en este trabajo fue presentado por Rodríguez y Asociados, en donde la temperatura del cultivo se puede calcular a partir de un balance térmico en el reactor, de tal manera que la temperatura del cultivo se estima a partir de una serie de variables de entradas ambientales que son radiación solar, temperatura ambiental, la humedad relativa y la velocidad del viento. Como se aprecia en la imagen, tenemos la derivada del calor respecto al tiempo por la temperatura del agua respecto al tiempo sobre el tiempo, y eso será igual al calor acumulado sobre el área por el CP por la densidad. Y bueno, como se mencionó antes, tenemos diferentes calores, el cual será el calor acumulado, será la suma de
el calor de irradianza, más el de radiación, más el de evaporación, más el de convección, y el de conducción y el calor de dilución. Esto se le restará el calor cosechado. Bueno, y ahora vamos a la limpieza y la esterilización. Primero definimos qué es esterilización. Bueno, la esterilización es una reducción o eliminación casi por completo de la carga microbiana de algún lugar. Y bueno, se diferencia entre la desinfección, porque la esterilización es in vitro, es decir, todos los materiales o productos o am, cosas que vayas a usar para una inoculación o para hacer una fermentación, se tienen que meter dentro del autoclave para que se esterilicen. Pero, por ejemplo, un bioreactor, por ejemplo, el que está en la imagen, pues es una alberca de gran tamaño, pues no se puede meter a una autoclave. Por lo tanto, este no se esteriliza, sino se desinfecta. Y bueno, ¿cómo se desinfecta? Se desinfecta con cloro. Se tiene que producir una concentración de cloro de 200 partes por millón para limpiar todo el interior. Y además se adiciona una preparación de cloro de 1600 partes por millón en un rociador que se utilizará para el interior de un tanque incubador, que es un bioreactor más pequeño, y alrededor del pedal de paletas. Entonces, este solo se limpia y se desinfecta para eliminar el crecimiento de otro, para evitar o eliminar el crecimiento de otro microorganismo. Pero cabe mencionar, como se dijo al inicio, las microalgas son más robustas que, por ejemplo, las bacterias, así que estas son muy difícilmente que se contaminen, ya que como crecen muy rápido, pues aprovechan casi toda el área. Aparte, el agua se le suele subir el pH de 9 a 11 para igual limitar el crecimiento de agentes externos y facilitar el de las algas, ya que éstas se desarrollan en ambientes más alcalinos. Y bueno, al final se usa una máquina de limpieza con un cepillo muy suave, tipo la de los coches, en el que se mete por ambos carriles. Y pues entonces tú metes la solución y metes la máquina de limpieza y va pasando con tus cepillos, limpiando todo para que se elimine toda la alga que se haya quedado pegada. Aparte, el material es de plástico y ya viene con el carril integrado, por lo que no se pueden incrustar a microorganismos en la sección del carril, por lo que pues es un muy buen diseño para evitar y para facilitar la limpieza. Bueno, y lo que voy a presentar son los criterios y parámetros de los procesos de usar un fotobioreactor y más que nada son los criterios que sí o sí se deben de hacer para que funcione de una buena manera nuestro bioreactor. Bueno, el ministro de Educación de Hawái realizó un estudio de ingeniería sobre los efectos de varios fotobioreactores Raceway Pond a una profundidad de 15 a 40 centímetros y con parámetros de diseño de láminas de pedal de acero inoxidable. Y bueno, querían determinar los efectos de los parámetros de canalización, es decir, de cómo el canal afecta en los costos de utilidad, la circulación y la mezcla del agua. Determinar la importancia de los costos de los servicios en los servicios públicos en relación con los costos operativos y con los costos de nutrientes. Y determinar las pérdidas de carga a lo largo de la canaleta para guiar el diseño del fotobioreactor. Entonces querían determinar casi todos los efectos que afectan a los fotobioreactores, ya que en este estudio se planeaba llenar todo un terreno en Hawái de fotobioreactores. Y bueno, los parámetros que se consideraron fue la profundidad, el ancho, la velocidad, la rugosidad de la superficie del fondo, la eficiencia de la bomba, la mezcla de las láminas en el pedal, el coeficiente de arrastre y la distancia entre las láminas, es decir, entre las láminas del pedal. Entre las conclusiones del estudio se encuentran que es muy importante la velocidad del agua. Esta tiene que ser muy calmada, muy lenta, como la que nosotros calculamos, que es de 30 metros sobre segundo, una velocidad normal que evita la sedimentación, pero no afecta la célula de la alga. El factor de fricción y el ángulo de la lámina es muy importante. Las láminas deben de ser planas para que no haya mucha fricción entre la lámina y el agua. El aumento de la distancia entre las secciones de la lámina tiene que ser un aumento considerable. Por ejemplo, nosotros escogimos que va a tener 6 paletas, entonces tiene que tener una distancia de 20 centímetros cada una. Si el ancho del Raceway Pond es mucho mayor que la profundidad, entonces aquí se afecta mucho, ya que la profundidad y el ancho casi tienen que estar, el ancho tiene que ser menos 30 veces que que la profundidad. Y bueno, para un bioreactor por ejemplo, de lo que nosotros vamos a diseñar, se necesita bombear con una bomba de hélice de 720 revoluciones por minuto ubicada en el eje pedal. Estas velocidades son ideales para lo mismo de que evitar la sedimentación y todo lo que pues, ya mencioné anteriormente.
Luego, en la parte de esterilización mencioné que hay un pequeño reactor que se usa para la inoculación. Bueno, pues se hace un mini fotobioreactor de crecimiento. Al igual que este fotobioreactor, se hace uno a menor escala, uno muy pequeño, casi del tamaño de un plato. Y bueno, aquí se usa para hacer el material inicial, que es el starter. Aquí se pone el agua a un pH alto, alcalino, se inocula el alga y se deja ahí un rato hasta que ya pues esté lista el alga para pasarse al bioreactor grande. Y luego para el microorganismo, bueno, lo que notaron en este estudio es que para que el alga produciera mucho más lípidos, estos lípidos son los que se usan para el biodiesel, pues se ponían en periodos de estrés. Esto es, se limitaba a los nutrientes durante varios periodos, varios días, para que el alga pues produciera un poco más de lípidos, es decir, por ejemplo, que comiera mucho, pero como ya no tiene que comer, cada día se exprimía un poco más, se quemaba más calorías de las que tuviera en sus células, en su cuerpo, hasta que dejaba pues todos los lípidos que podían salir. Después de ciertos días, un par de días, se les volvía a dar alimento, volvían a recuperarse y volvían a dejarse eso. Entonces casi que era un proceso de engordar el alga, que comiera lo más posible de sustrato y luego dejar que dejara todos sus lípidos, que enflacara lo más posible y volver a poner este ciclo. Y entonces, pues, este ciclo podría representarse gráficamente en el que, pues, crece y antes de que llegue a su etapa de estancamiento, se le vuelve a dar alimento. Y entonces vuelve a crecer y así. Entonces, esto hace que haya más producto y evitas que llegue a su fase estacionaria. Ahora bien, de acuerdo a las hojas de especificaciones para el diseño de nuestro bioreactor, tenemos las siguientes. Para empezar, tenemos que se va a utilizar una bomba de hélice de 720 revoluciones. Esta será ubicada en el eje de pedal. Además de que contaremos con un volumen de operación de 29,5 litros y estará hecho de plástico. Será de una sola pieza, incluyendo el canal y el tanque. Este contará con un divisor central integrado y una rueda de paleta simplificada. Esto con el fin de facilitar la limpieza. Y ahora bien, el bioreactor tendrá las siguientes dimensiones. El alto total del tanque será de 30 centímetros, mientras que el nivel del agua llegará a un máximo de 15 centímetros. Además de que el largo total del tanque será de 100 centímetros y el largo de la rueda de la paleta será de 75. El ancho del tanque será de 25 centímetros, el volumen de operación de 29,5 litros, el ancho de cada canal es de 12,5 litros y contará con dos canales. Además de una bomba de hélice de 720 revoluciones y 6 paletas en el... Hay 6 paletas. Y bueno, retomando, pues tenemos que pues, los sistemas de cultivo en estanques abiertos generalmente consisten en canales poco profundos, aproximadamente entre 15 a 45 centímetros de profundidad. Estos son construidos como estanques de hormigón, arcilla o plástico. Y bueno, pues por otro lado, los costos de capital para la construcción de este tipo de estanques, de los canales abiertos, pues son más bajos en comparación con otro tipo de bioreactores que son cerrados. Mientras las ruedas de paleta se utilizan para proporcionar la mezcla necesaria para mantener el cultivo de alga en suspensión. Y pues esto a veces se puede usar aireados para complementar el CO2 para maximizar el crecimiento de algas, pero es opcional. Mientras que la temperatura del estanque generalmente no se controla y la intensidad de la luz depende de la radiación solar entrante. Por lo tanto, pues la eficiencia de los estanques abiertos depende mucho de este tipo de variaciones, de las variaciones locales, del lugar en donde se construyen, de las variaciones diurnas de temperatura y de la insolación también. Y bueno, debido a que lo que caracteriza a este tipo de estanques abiertos, pues es eso mismo, que están abiertos al medio ambiente, pues existe la posibilidad de que el medio se contamine muy fácil con otras especies de algas o protozoos que podrían superar a las especies de interés y por lo tanto pues reducir la productividad del cultivo. Y pues debido a que es difícil mantener este tipo de cultivos con algas, pues los sistemas deben de ser tolerantes a ambientes extremos y pues también como operar a mayor salinidad, pH o temperaturas también para mantener un ambiente exótico en los estanques abiertos que minimice pues esta contaminación con otras cepas. Y pues el cultivo comercial exitoso de monocultivos de espirulina en estanques abiertos ha sido posible manteniendo estos estanques con un pH alto de 9 u 11. Y pues también se han utilizado otros sistemas como los estanques circulares para la producción de pues productos de alto valor y pues la configuración de estanques abiertos más comunes para la producción de biocombustibles de algas es el estanque de canal abierto, que es pues el raceway. Ahora tenemos la comparación entre diferentes sistemas de cultivos de microalgas en estanques abiertos con FBR cerrados. Como primer tanque tenemos el Raceway Pond.
y en este tenemos las siguientes ventajas, que tiene un menor costo de construcción, se puede utilizar en una variedad de materiales, la energía que ocupa es menor y su limpieza y mantenimiento es fácil. Mientras que las desventajas o desafíos que se encuentran es que tienen mayor riesgo de contaminación y está expuestos a fluctuaciones climáticas. Además de que se puede utilizar en especies limitadas y su productividad de biomasa es menor. Y este presenta evaporación ya que está a la intemperie en un sistema abierto. Posteriormente tenemos el fotobioreactor tubular. Este presenta como ventajas que es de gran superficie de iluminación y tiene una relación favorable entre superficie y volumen, además de buena productividad de biomasa. En cuanto a sus desafíos está el diseño de escalamiento, la acumulación de oxígeno y el crecimiento y ensuciamiento de la pared. En tercer lugar tenemos al fotobioreactor de columna vertical. En este, como ventaja, se tiene que se puede sufrir menos por la acumulación de oxígeno, al igual que por fotoinhibición, y tiene un menor consumo de energía en su funcionamiento. Las complicaciones que tenemos en este es la baja relación área-superficie-volumen, un ángulo subóptimo al sol y la ampliación requiere varias unidades. Y finalmente tenemos el fotobioreactor de platos planos. Este tiene como ventaja que es una gran superficie de iluminación y se puede inclinar en ángulos favorables hacia el sol, además de que es fácil su limpieza a los PBR alternativos y tiene una buena productividad de biomasa. En cuanto a inconvenientes, tenemos que es difícil de controlar la temperatura y el escalamiento, al igual que el tubular, es un desafío realizarlo. Bueno, y por último, entre los sistemas de cultivos cerrados y abiertos, los estanques abiertos tienen la ventaja de ser más económicos de operar, requieren menos energía para operar y son más fáciles de limpiar y mantener. Y el mantenimiento en general es menos costoso en promedio al año. Para la mayoría de las especies que se utilizan en los cultivos en gran escala, la productividad de biomasa cae fuera de un rango de temperatura de 20 a 35. Es decir, que para que haya una producción óptima de masa, tiene que estar el rango de temperaturas de 20 a 35. Entonces, para planear un diseño de un bioreactor, se tiene que también ver en qué área o en qué ciudad se tiene que poner. Si no, puedes tener en cuenta esto y, por ejemplo, poner algún recubrimiento o algún invernadero que evite el aumento de temperatura, pero que aún así deje pasar los rayos del sol. Además, si las células de las algas no están bien mezcladas, algunas células no recibirán una temperatura óptima, por lo que se tiene que siempre pensar en poner el molino de paletas. Nunca se debe de omitir, si no, pues es un estanque cualquiera como el que encontrarías en la naturaleza y pues esos no son tan eficientes. Am, las productividades de la biomasa reportadas en los bioreactores de Raceway Pond son de 10 a 70 gramos por metro cuadrado por día. La verdad es una buena productividad comparando con el costo. No es la mejor, no es la más que puedes obtener, pero comparado con el costo que valga la redundancia, que te costó poner el bioreactor, pues es súper bueno, por lo que es el más usado en la actualidad. Y bueno, ya para concluir, pues logramos se planteó un diseño eficaz de hidrodinámica hablando, en el que se registran velocidades de entre 10 a 20 metros sobre segundo, lo cual pues evita la lisis celular del microorganismo y da pues un mezclado homogéneo que es necesario para este tipo de cultivos y la transferencia de oxígeno. Encontramos que las mejores condiciones de crecimiento están entre una temperatura de 20 a 35 grados centígrados, mientras que para la luz se necesita una longitud de onda de entre 600 a 700 nanómetros, y se propuso que el diseño de un fotobioreactor Raceway efectivo, fácil de limpiar y con la producción de biomasa más alta, tiene las dimensiones de alto total de 30 centímetros, un largo total de 100 centímetros y un ancho de 25, con una rueda de paletas de 75 centímetros de largo y que contengan 6 paletas. Esto para dar un volumen de operación de 29.5 litros. Y finalmente aquí está nuestra bibliografía. Muchas gracias por su atención. Fin.